Bueno, entonces vamos a continuar con Doctor, buen día. buenas. Vamos a Disculpe continuar una con... consulta, Sí, doctor. El tema 8 que mandó, hay un cuestionario, eso tenemos que hacerlo. sí, y mandaron al correo. ¿Hasta cuándo es eso, doctor? El, tenían que hacerlo hasta hoy, pero les puedo esperar hasta mañana hasta las 6 de la tarde, digamos, ¿no? Tal Ah, vez ya, ya. en el caso de que Gracias. algunos no hayan podido realizar o tienen muchas tareas, ¿no? Entonces, hasta Sí, mañana a las doctor. 6 pues como plazo máximo, digamos, ya, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Y así para todos también los que estén pendientes y los que lo hayan realizado el día de hoy, entonces están muy bien también. Ya están recepcionados y se va a empezar a revisar para, para asignar la nota. Ahora, estábamos hablando del pago, ¿no? Como forma de extinción de la obligación, ¿no? Y como la forma más perfecta idónea de liberarme de cualquier obligación frente al Estado, a la administración tributaria por concepto de tributos, ¿no? Entonces determino y pago. ¿Quién determina? Hemos visto que determina el sujeto pasivo, ¿verdad? Porque yo voy y declaro. Pero puede ser que me fiscalicen, ¿no? Entonces, ahí sería una determinación por parte del sujeto activo, ¿verdad? Porque determinaría mi deuda tributaria y me notificarían para que pague porque habrán verificado el incumplimiento, habrán verificado un cumplimiento en un monto indebido o un mal cálculo en un impuesto. Entonces, me determinará la administración, ¿no? Con su personal especializado, la deuda tributaria. O puede ser de que me fiscalicen y me pidan documentación y yo aporte documentación y con esa documentación se me determine una deuda o una obligación tributaria. Entonces, en ese caso, la determinación va a ser mixta, ¿verdad? Por parte del sujeto activo, pero en base a la documentación aportada por el sujeto pasivo. Entonces, así se determina la deuda tributaria, ¿no? El artículo 51 ya habíamos visto que establece que la obligación tributaria y de pago en aduana se extingue con el pago total de la deuda tributaria. Ahora existe la posibilidad de la subrogación de pago que, de acuerdo al artículo 52 de nuestro Código Tributario, también terceros ajenos a la obligación pueden realizar el pago efectivo de los montos correspondientes a las obligaciones tributarias o las deudas tributarias, ¿no? Y eso sería una subrogación de pago, ¿no? Que esté establecida justo acá en el artículo 52 de nuestro Código Tributario. Los terceros extraños a la obligación tributaria también pueden realizar el pago previo conocimiento del deudor, subrogándose en el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales, ¿no? El, nunca tenemos que dejar de lado que, eh, como nos señala el artículo 13, ahí nos hemos pasado por ahí un poquito, el, como nos señala el artículo 13, la relación jurídico-tributaria es un vínculo de carácter personal, ¿verdad? Ahí, justo tenía que quedar ahí. Es un vínculo de carácter personal que se cumple mediante una garantía real personal, ¿verdad? Entre el sujeto activo y el sujeto pasivo determinado por ley, ¿no? Entonces, el, no se puede pedir la cancelación de obligaciones tributarias. Es una persona ajena, pues, a la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Este sería un tercero extraño a la obligación, pero un tercero extraño a la obligación puede voluntariamente realizar el pago previo conocimiento del deudor. ¿Cómo sería esta situación? Por ejemplo, que yo me compre una casa con deuda tributaria, ¿no ve? ¿Ya? Eh, hago la minuta, digo que estoy en conocimiento de la situación hipotecaria del inmueble, y luego como propietario, ¿verdad? Cuando esté registrado como propietario,
Entonces, voy a subrogarme en el pago y habiendo sido Pedro Pérez, ¿verdad? Eh, el sujeto pasivo que era el dueño de la casa y que en su propiedad no se ha pagado la deuda tributaria, o sea que él ha hecho surgir la deuda tributaria, ¿verdad? Él, con el carácter personal, a él debería perseguírsele, ¿verdad? Pero que yo me estoy subrogando, ¿verdad? Como un tercero ajeno a esa relación jurídico-tributaria, voy a realizar el pago, ¿no? Previo conocimiento del deudor, porque él me ha vendido su casa, ¿no? Y cuando me subroga el pago, voy a tener también el derecho a algunas preferencias, privilegios y garantías que se establezcan a favor de los sujetos pasivos. Por ejemplo, el perdonazo, ¿verdad? Voy a poder beneficiarme de esas medidas, ¿no? Porque yo ya soy el nuevo propietario, más allá de que el señor Pedro Pérez haya sido el que no ha pagado, pues, cuando el inmueble era de su propiedad, ¿no? Entonces, eso se refiere a la subrogación, a un tercero que realiza el pago, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos de la subrogación? La extinción de la deuda o el efecto liberatorio a favor del deudor, ¿no? Ya no va a tener deberes respecto a a ese tributo determinado, eh, el sujeto pasivo o el deudor determinado por ley, porque el, ya se va a haber subrogado la deuda y ya se va a haber pagado, entonces el pago le va a beneficiar o le va a liberar al deudor, ¿no? Ahora, obviamente quien paga por otro tiene el derecho de ejercer la acción civil para el reembolso de lo pagado. Eso se llama una acción de repetición, ¿no? Cuando yo, sin ser el sujeto pasivo, por necesidad, pago, ¿no? A cuenta de él eh, para, eh, para que yo pueda realizar algunos actos, ¿no? Porque me están impidiendo, porque eh, el sujeto pasivo no ha pagado sus impuestos. Entonces yo voy, pago, realizo mis actos y le voy a tener que hacer la acción de repetición. Pues entonces es reclamarle judicialmente lo que yo he pagado por él. Eso quiere decir repetir en términos judiciales, ¿no? Entonces la acción de repetición es pedirle al deudor principal, al sujeto pasivo, que me pague los impuestos que yo he pagado a su nombre, porque él era el determinado por ley, pero como yo necesitaba, entonces he tenido que pagar, ¿no? Y la sustitución del contribuyente, no solamente en el pago de la deuda, sino también en el derecho de crédito, garantías y preferencias y privilegios, como ya les había mencionado. Esos son los efectos, ¿no? Ahora, tal vez no se ha entendido bien esto de la acción de repetición, pero vamos a explicar con un ejemplo, ¿no? Eh, vamos a ver que vámonos a un ejemplo práctico, a plantear un ejemplo práctico de la vida real, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Eh, es común que en nuestro medio las personas particulares presten dinero, ¿verdad? Y otras personas particulares recurran a estas primeras personas particulares para prestarse, ¿no? Y ofrezcan una garantía y se realice la transacción, se arregle un interés y todo lo demás, ¿no? Pero muchas personas no toman en cuenta o no saben, o sabiendo, no le toman importancia que la actividad esta de prestar dinero, aunque sea de manera habitual o no, está alcanzada por el impuesto al RC, por el impuesto que se llama RC-IVA o régimen complementario del impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, ¿qué señala? Eh, que constituyen ingresos, ¿verdad? Alcanzados por el RC-IVA. Bueno, A, provenientes de alquiler, B, provenientes de alquiler de inmuebles, de alquiler de cosas muebles y de colocación de capital. Dice, sean estos intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión de aquellos. Entonces, se toma el préstamo como una colocación de capital donde se reciben intereses, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el RCIVA? ¿No? Que
el RCIVA es 13%, ¿no? Y lo vamos a estudiar más a detalle, pero para el ejemplo les voy a explicar un poquito, ¿no? El, el RCIVA es 13%, entonces no es 13% sobre el beneficio, o sea, sobre la utilidad o el interés, ¿no? El, el interés se puede pactar hasta el 3% mensual como, como máximo establecido legal, ¿no? Entonces, si yo planteo el 3% de interés mensual, ¿verdad? Por ejemplo, yo presto 1.000 bolivianos, ¿verdad? A 3% de interés mensual quiere decir que me van a pagar 300 pesos de interés mensual, ¿no? El, perdón, si yo presto 10.000 bolivianos, me van a pagar 300 pesos de interés mensual, ¿no? Ahora, de estos 300 pesos, yo tengo que sacar el 13%. Y ese es el impuesto que yo tengo que pagar por por concepto de RCIVA. Siempre y cuando yo reciba pues el interés. O sea, quien tiene que pagar es el acreedor, ¿verdad? El que ha prestado la plata y está recibiendo el beneficio por la colocación de su capital, ¿no? Y mucha gente presta, pero quiere tener alguna garantía por su plata. Entonces, ¿qué hace? Hipoteca las casas, hipoteca los autos de de sus deudores, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, como los notarios son agentes de información para impuestos nacionales, ¿no? Cuando tú acabas de pagar y quieres ir a deshipotecar tu casa, ¿verdad? Porque tú eras el deudor y te has prestado y para asegurar su pago, él te lo ha hipotecado tu casa. Te has dicho, bueno, entonces yo acabo de pagar, hacemos la escritura de cancelación y lo deshipoteco y listo, ¿verdad? Pero vas a ir al notario y te va a decir, no, ¿dónde están las boletas de pago del impuesto, así, del RCIVA? A vos, ¿verdad? A vos que no eres el, el que ha recibido el interés. Pero estás muy interesado en que se deshipoteque tu casa, porque tal vez quieres prestarte del banco o lo quieres vender o lo quieres dar en anticipo de legítima como herencia a tus hijos, ¿no? Entonces tienes necesidad de que ese bien no tenga pues hipotecas, porque si no, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Le vas a ir a buscar para que pague el interés, el impuesto, se te va a reír en tu nariz, ¿no? ¿Ve? ¿Qué vas a hacer? Tienes que pagar, pues no hay de otra, ¿no? Vas a tener que pagar para poder obtener el, el requisito que te está exigiendo el notario para hacer la escritura de cancelación y con eso poder ir a derechos reales para anular esa hipoteca, ¿no? Entonces vas a pagar, pero tú no debías haber pagado, ¿verdad? Tú te has subrogado y has pagado por otro, ¿no? Porque el sujeto pasivo no ha pagado en su momento. Entonces vas a agarrar esos boletas de pago y le vas a hacer la acción de repetición. Entonces le vas a pedir judicialmente que te pague, ¿verdad? Va a ser una sentencia que le va a ordenar que te pague lo que tú has pagado en su nombre. Pero si no le ha pagado impuestos, ¿qué te asegura que te va a pagar? A vos, ¿no? Es algo muy improbable. Habría que hacer una averiguación patrimonial mediante el proceso, a ver si tiene casa, si tiene autos, si tiene dinero en el banco, ¿no? Y demás. Pero el, al final sí van a obtener la sentencia que ordene el pago, ¿no? Como reembolso por el pago que han realizado a nombre de otra persona, del que era el obligado por ley, ¿no? Entonces esa es la acción de repetición, ¿no? Entonces, y esto se tramita en la vía civil. Pero ya hablando de lo que está bien o mal, ¿no? Otra vez volviendo a nuestro artículo 13, a nuestro bendito artículo 13, ¿verdad? Vamos a ir viendo para ver cómo la misma administración tributaria incumple pues, los principios o los institutos que establece la norma. ¿Qué dice de la relación jurídico-tributaria otra vez? Un vínculo personal, dice, ¿verdad?
¿Dónde está el carácter personal cuando lo que se hace es no querer desgravar el bien del que no es pues el obligado, ¿verdad? Del que no es el sujeto pasivo, no es la persona obligada frente al Estado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el vínculo de carácter personal? Ubíquenlo a él y busquen pues si tiene casas, autos, plata, líneas telefónicas. Pero, ¿por qué impiden el ejercicio del derecho propietario de una persona que no es el sujeto pasivo? ¿No? Le están obligando a pagar, o sea, se está convirtiendo, se está abandonando este vínculo de carácter personal para convertirse en un vínculo de carácter real nada más. ¿No? Y eso es incumplir la norma tributaria, ¿no? Entonces, nunca debería pedirse en la notaría, o impuestos no debería exigir a las notarías que que recaben este formulario para la cancelación de los gravámenes, porque el que está cancelando el gravamen nunca es pues el obligado, ¿verdad? El que está cancelando el gravamen es el que ha pagado la deuda, el que ha depositado el interés a favor del acreedor, y el acreedor es el que ha recibido. Y si el impuesto es al interés, entonces ¿quién tiene que pagar? El acreedor, ¿verdad? Y si el acreedor no paga, yo voy a pagar solamente porque quiero deshipotecar mi casa. Totalmente negativa, digamos, el actuar, totalmente negativo el actuar de la administración tributaria, solamente a efectos de obtener la recaudación, ¿no? Porque aparte de que yo haya pagado todos los intereses y todo, voy a tener que pagar otros miles de bolivianos, porque no va a ser solo el impuesto determinado, ¿verdad? Acuérdense lo que acabamos de ver de la deuda tributaria, ¿no? Van a calcular el impuesto omitido, van a calcular la multa por incumplimiento de deber formal, van a calcular el interés, el mantenimiento del valor, desde que se han prestado hasta la fecha de la minuta de cancelación. Y eso es harta plata, porque nadie presta pues, un mes ni dos, ¿no? ¿Ven? La mayoría de los préstamos son 2 años, 3 años. Y hay que pagar el interés, bueno, el impuesto de manera mensual, igual que te pagan el interés. Así que es harta plata, ¿no? Bueno, eso para la acción de como para la acción de repetición, ¿no? Ahora, la sustitución del contribuyente, ¿no? Pero ya habíamos visto también que no se sustituye solamente en la obligación, sino también en los beneficios y los privilegios, ¿no? Como el perdonazo, como por ejemplo en el periodo de la pandemia que se han suspendido los cobros por esos meses, ¿no? Se suspendieron los cobros o las actualizaciones de las deudas tributarias y el cobro de los intereses. Entonces, eso también beneficiaría en su caso a alguien que se subrogue la deuda, ¿no? Ahora, si bien el pago es la forma más idónea y perfecta de extinguir la obligación, de cualquier obligación patrimonial, entre ellas las obligaciones tributarias, no basta con el ánimo de pagar cuando estamos hablando de tributos, ¿no? Y tampoco contar con la liquidez necesaria para satisfacer el tributo, ¿no? Porque el pago tiene que someterse a diferentes solemnidades que tienen que ser cumplidas por el sujeto pasivo con carácter previo a cumplir la obligación material o la obligación de pago. Estas eh, demás obligaciones accesorias se llaman también deberes formales, ¿no? Como por ejemplo el inscribirme en el régimen que me corresponde, ¿no? La O base de datos de también, virus ha sido actualizada. o también podría ser eh, el, el cumplimiento del plazo, ¿verdad? En el pago de los tributos, no superar la fecha que establezca el, el resultado de sumar 13 números a la terminación de mi NIT, ¿no? Entonces, si mi número termina en 1, mi NIT, tendré que pagar como fecha máxima hasta el 14 de cada mes. Esa es mi obligación formal, ¿no? Otra obligación formal es declarar en el formulario establecido, ¿no? Si no declaro en el formulario establecido, si no cumplo con esa obligación formal, ¿cómo voy a saber cuánta plata tengo que llevar al banco? ¿No? Si no declaro,
¿cómo voy a obtener el código para ir con eso a la entidad de intermediación financiera para pagar el tributo? No puedo, ¿verdad? Porque no me cobran con mi número de carnet, me cobran con un código una vez que se ha finalizado la declaración vía electrónica, ¿no? Entonces, aunque tenga liquidez y el ánimo de ir a pagar, no voy a poder ir si no cumplo previamente mis obligaciones formales. Entonces, pero sí puedo cumplir con las formales y no pagar, ¿verdad? Puedo declarar, imprimir, sacar el código, finalizar el registro en vía electrónica y luego no ir pues al banco, como les he dicho, ¿no? Entonces, podemos concluir de que puedo cumplir mi obligación formal sin cumplir la material, pero nunca puedo cumplir mi obligación material sin previamente haber cumplido la formal, porque la formal determina el monto del tributo. Ahora, la ley 2492, ¿no? En su artículo 53 establece condiciones y requisitos para el pago de las obligaciones, ¿no? Debe efectuarse en el lugar, fecha y forma que establezcan las disposiciones que se dicten al efecto, ¿no? Como ya habíamos visto, la terminación del NID, el formulario determinado, ¿no? Cumplir con el plazo, ¿no? Luego, existen pagos respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción del tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la administración lo disponga, ¿no? Como ya habíamos visto, existe el agente de retención y el agente de percepción. Ya hemos explicado a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? El agente de retención podría ser un empleador que retiene del sueldo el monto de por concepto de tributos, ¿no? Para el pago del RCIVA y de las demás retenciones sociales. Y el que percibe es el vendedor que recibe de su comprador, junto con el monto que está establecido en la factura, el monto del impuesto, ¿no ve? Porque incluye el IVA, ¿no? Porque por eso te dicen con factura o sin factura, ¿no ve? Un precio diferente. Entonces, cuando a vos ya te han retenido o ya has pagado y tu vendedor ha percibido de vos el monto que corresponde a los tributos, ¿no? Entonces, vos como contribuyente ya has cumplido con tus obligaciones y no tienes ninguna otra obligación frente a la administración, ¿no? Quien tiene la obligación desde ese momento es la persona que te ha retenido o que ha percibido y ya no aquel contribuyente que se ha hecho retener o que ha entregado de forma voluntaria el monto correspondiente a los tributos. Señala también el artículo 53 que la Administración Tributaria podrá disponer fundadamente y con carácter general prórrogas de oficio para el pago de tributos. En este caso no procede la convertibilidad en unidades de fomento a la vivienda, la aplicación de intereses ni de sanciones por el tiempo sujeto a prórroga, ¿no? Entonces, como en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Ha habido una prórroga para el pago de los tributos del impuesto a las utilidades de las empresas, que normalmente se paga 120 días eh, después de cerrada la gestión. Si la gestión termina el 31 de diciembre, tengo que pagar hasta el último día de abril. Y por eso en abril se llena pues los impuestos. Pero como ha habido una prórroga, el, el pago se ha recorrido hasta agosto, ¿no? Entonces, si bien la norma señala 120 días de cerrada la gestión, se ha incumplido, pero ha sido de manera fundada y con carácter general una prórroga que ha establecido la administración tributaria misma, ¿no? Mediante una ley. Y entonces no ha procedido, ¿verdad? Ningún cobro o ningún recargo que tenga que ver con la actualización a las unidades de fomento a la vivienda, ni el cobro de intereses, ni de sanciones o multas por incumplimiento a deberes formales, ¿no? Dentro del plazo sujeto a prórroga. Ahora ya está otra vez todo vigente. El pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones respectivas, ¿no? Los documentos bancarios de pago o las certificaciones expedidas por la administración tributaria, ¿no? Entonces, tengo que tener el documento idóneo si yo pretendo acreditar en alguna instancia algún pago. Por ejemplo, me dice que no he pagado el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de la gestión 2015.
y tengo el original entre mis papeles, entonces la administración tributaria se debe estar equivocando de contribuyente o de número de inmueble. Pero me notifican y me dan 20 días para que me apersone ante el departamento jurídico tributario y presente mis descargos. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar pues mi certificación, ¿verdad? En original y la voy a acompañar y le voy a decir, señores, aquí está el pago de mi tributo de la gestión 2015. Y si estoy seguro que he pagado, pero lo he perdido la boleta, pues tramitaré una certificación de pago y lo propio acompañaré, ¿no? Entonces, esos son documentos idóneos para certificar o probar el pago, ¿no? Por lo demás, no hay otros, ¿no? Como ahora se paga en el banco, ¿no? Tengo que llevar ese depósito, el voucher de depósito que entregan ahora, después si es ante, bueno, todos los tributos se pagan en las entidades de intermediación financiera, ¿verdad? Así que tendré que llevar el comprobante de pago, ¿no? Y si no lo tengo, y te puedo tramitar la certificación, pero si no lo tengo, la certificación arroja que no he pagado, pues tal vez haya pagado de manera equivocada a un número de inmueble diferente, ¿no? Tal vez se ha equivocado el funcionario del banco en ese momento al teclear el número de inmueble. No me he fijado pues a nombre de quién estaba ni nada, solamente lo he metido a, a mi folder o donde guardo los papeles y luego me han fiscalizado y cuando veo, la macana, había pagado con, en vez del número de inmueble 11 15 52, el sol se lo había metido pues, 11 15 25, ¿no? Y yo no me he dado cuenta que he pagado a favor de otra persona su impuesto del 2015. Cuando hago eso, tengo 3 años para poder realizar eh, una acción por el tributo pagado, mal pagado, pagado erróneamente o pagado en demasía, ¿no? Pero si han pasado los 3 años, ya mejor me olvido porque no tengo ninguna, ya prescrito el plazo para ejercer mi derecho. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que eh, vamos a ver esto más de las facilidades de pago para terminaremos esta forma de extinción de la obligación tributaria y quedaremos antes de la compensación, ¿no? Las facilidades de pago, ¿no? Son beneficios o, bueno, no sé si llamarlo beneficios, pero son condiciones que la ley, es que no se puede beneficiar a un incumplido, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué tendría que beneficiarse a los que incumplen y no a los que cumplen, ¿no? Entonces, son condiciones, ¿no? De acuerdo a mi perspectiva, pero sí, son beneficiosas, ¿no? El, para el que el, quien tenga deuda tributaria pueda ponerse al día con sus obligaciones, ¿no? Se establecen ciertas condiciones o beneficios a favor de estas personas. ¿No? Pero no se establecen muchos beneficios a favor de los cumplidos, ¿no? Solamente en cuanto a los tributos de la propiedad de inmuebles que cobra la municipalidad, que si pagas antes de octubre tienes 15% de descuento, si pagas antes de diciembre ya todavía tienes el 10 y cuando ya vence, ¿no? Entonces ya no tienes ningún beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué señala la norma, ¿no? El, en cuanto a los beneficios, ¿no? Establece que el contribuyente que tenga deuda tributaria puede solicitar ante la administración una facilidad de pago y la administración puede conceder por una única vez con carácter improrrogable esta facilidad para el pago de la deuda tributaria, siempre y cuando lo solicite expresamente el contribuyente, porque así ya no se puede reclamar que está mal determinado o que no me corresponde o realizar alguna acción de prescripción o algo que extinga el tributo, porque al firmar una facilidad de pago o al aceptar una facilidad de pago es un reconocimiento expreso del total de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, es como un seguro también para la administración, ¿no? Podrá conceder con carácter improrrogable facilidades de pago
¿no? De la deuda tributaria solicitud expresa del contribuyente en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, ¿no? Porque primero te notifican con el vista de cargo, luego con resolución determinativa y luego empieza la etapa de ejecución, ¿no? En cualquier etapa tú puedes pedir facilidad de pago. Incluso si sabes que tienes tributos omitidos o que has declarado y no has pagado y no te han iniciado ninguna acción todavía, igual vas y pides una facilidad de pago. Debe existir garantías para la administración, ¿no? Entonces tiene que presentarse un bien inmueble o un monto de dinero en una cuenta que garantice el pago el cumplimiento de esta facilidad de pago, ¿no? Y si incumple la facilidad de pago, entonces ya no hay facilidad de pago sobre la facilidad de pago, ¿no? Directo pasa a ejecución, ¿no? Y cuando conceda la administración tributaria las facilidades de pago para las obligaciones, ¿no? Se toma en cuenta las siguientes condiciones, ¿no? La tasa de interés, ¿no? Que tiene que ser tomada en cuenta, como ya les había dicho, por la que establece como máximo eh, para las operaciones activas, la ASFI. Luego está el plazo y el número de cuotas y el pago inicial, ¿no? Que casi siempre tiene que ser del 10% del tributo o de la deuda tributaria, ¿no? Cuando se solicita la facilidad de pago, ¿no? La administración tributaria tiene que contestar eh, en 20 días, que es el plazo que tiene para emitir y notificar la resolución administrativa que acepte o rechace la solicitud de la facilidad de pago. Y hasta ahí, una vez aceptada esta facilidad de pago, se puede programar por un plazo máximo de 60 meses desde la fecha de la solicitud. Entonces, como habíamos visto, tiene que darse un pago inicial y la resolución que acepte el plan de pagos, ¿no? También constituye un reconocimiento expreso, como ya les había dicho, de la deuda. Y en caso de incumplimiento no puede solicitarse plan de pago sobre el plan de pagos, ¿no? Ya de una vez no se ejecuta. Y bueno, ahí termina esta forma de extinción, que es la principal. No sé si tienen alguna duda acerca del pago de los tributos como forma de extinción o quedamos ahí. Y bueno, les envío el documento para hacer la tarea para la siguiente semana. Doctor, ahí va a estar la fecha de entrega, ¿verdad? Sí, sí. Ya, está bien. Ok, entonces terminamos ahí. Quedamos, bueno, para la próxima clase las siguientes formas de extinción y hablamos por el WhatsApp, coordinamos cualquier cosa. Hasta luego y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias.